En el automovilismo cada detalle cuenta. La competencia es feroz. No es solo cuestión de velocidad y estrategia, sino de entender que existe una línea invisible entre la habilidad y el ingenio. El reglamento y su interpretación, lo permitido de lo cuestionable. Cada ajuste, cada decisión técnica puede marcar la diferencia en una inspección donde entender los límites de la percepción y la controversia es más delgado de lo que parece. En IndyCar, un caso previo a la Indy 500 ha puesto en duda no solo el proceso de todo un equipo, sino de quienes debían detectarlo. Tim Penske fue nuevamente atrapado con la mano en el frasco de galletas. Un escándalo que sacude la categoría y deja abiertas muchas incógnitas sobre lo sucedido. Así que hoy reconstruiremos los hechos a través de las declaraciones oficiales, analizaremos lo que significa este episodio para la categoría y desentrañaremos cada aspecto clave para entender qué ocurrió realmente. Porque esto no es solo una cuestión de reglas. Primero, es importante explicar qué es exactamente esto del atenuador que tanto revuelo e intriga ha causado. Esta es una pieza rectangular ubicada en la parte trasera del auto y está unida a la caja de cambios, donde cumple dos funciones básicas. La principal es la de que, en caso de un choque, absorber el impacto y reducir las fuerzas G que siente el piloto. La segunda es que sirve de soporte para colocar las luces de lluvia. Por supuesto, es una pieza que con el pasar de los años ha recibido cambios por parte de Dallara, fabricante de los chasis que usan todos los autos de IndyCar. Aquí me voy a enfocar en el modelo de base que se utiliza hoy por hoy del atenuador. Este fue revelado en febrero de 2023. Lo estás viendo a la izquierda, mientras que el de la derecha es el de 2022. El consultor de Motorsport, Bosi Tatarevich, investigó y halló esta documentación técnica de Dallara que detalla una de sus actualizaciones obligatorias más interesantes de este tema. Verás, previo a iniciar la temporada 2024 de IndyCar, Dallara encontró, mediante sus análisis de elementos finitos o FEA análisis, una manera de que el atenuador fuese más fuerte. Esto era mediante la incorporación de unos paneles externos, los que estás viendo de color azul para que puedas identificarlos mejor, y otros paneles internos, sombreados de color amarillo, pero para fines prácticos nos enfocaremos en los extremos sombreados de azul. Antes de esta actualización, los atenuadores lucían como en estas fotos, como una pieza completamente lisa y plana. Quiero que recuerdes bien este detalle porque lo abordaré más tarde en mis conclusiones personales y junto a la investigación de Tatarevich. Entonces, lo que Dallara les dijo a los equipos en enero de 2024 fue: oigan, sacamos una actualización obligatoria, envíenme sus atenuadores a mi sede y aquí les colocamos los paneles de carbono para que queden actualizados. Y así, oficialmente, a partir de 2024, el atenuador contaba con unos paneles pegados, donde destaca, y quiero que le prestes especial atención a esto, esta zona de los bordes de aquí, ya que el pegamento que usa Dallara para unir esta pieza suele mostrar una línea brillante o de color blanco-gris, que resalta ese borde elevado donde va pegado el panel encima del atenuador, pero solo si lo miramos desde atrás con un ángulo adecuado. Ahora que entiendes qué es el atenuador y cómo debería de verse aproximadamente el borde elevado del panel que le agregaron, vayamos con la reconstrucción de los hechos. Iniciamos por lo que ocurrió el domingo 18 de mayo previo a la clasificación del Top 12. Esto comentó J. Douglas Bowles, presidente de IndyCar, al respecto. Antes de cada quali, todos los autos pasan por una revisión técnica donde se inspeccionan los autos. Al llegar el auto 12 de Penske a ese garaje, Kevin Rocket Blanche, director técnico de IndyCar, es quien lidera el equipo técnico encargado de inspeccionar todos los autos. Y precisamente fue el propio Kevin Blanche quien notó algo en el atenuador del auto 12 que le levantó sospecha y creyó que probablemente podría tratarse de un problema.
Pero como en ese momento estaban tratando de sacar a todo el mundo, o sea, despachar el resto de autos de la técnica y ponerlos en marcha, pues se les permitió seguir adelante y avanzar hacia el pit lane para continuar revisando los demás autos que hacían falta. Pasaron otro par de autos y entonces llegó el auto 2 de Penske al garaje técnico con un atenuador idéntico a como lo tenía el auto 12. En ese momento Blanche supo que aquí había algo que ajustar o al menos solucionar. Algo anda mal. Entonces le dijo a Chad Gordon, crew chief del auto 2, oye, llama a tu jefe, al jefe de equipo del Team Penske, Kyle Moyer, y dile que detenga el auto 12 porque le vamos a revisar ese atenuador. A lo que Gordon saca su teléfono para informarle a Moyer de la situación, quien justamente se encontraba con el auto 12. De ahí que cuando escuchas las declaraciones de Tim Cindric, presidente del Team Penske, pues a él le extrañó que, hey, sobre el papel, el auto 12 pasó la inspección y mientras el número 2 pasaba por ella, se observó que a los oficiales no les gustaba el ajuste. Había una mezcla en el atenuador. Decidimos mirar el auto 12. El auto 12 era igual, así que realmente no había razón para correr con el auto 12 sabiendo que era como el auto 2. Y a los oficiales no les gustaba el ajuste del auto 2. A nuestros ojos no es una ventaja de rendimiento, pero al fin y al cabo, si no les gusta que se rellene la costura, no les gusta que se rellene. No es un problema de seguridad en absoluto, se podría discutir si es o no una ventaja de rendimiento, pero no es diferente de lo que se ve en la NASCAR o en cualquier otra competición. Todo el mundo intenta que los autos sean lo más elegantes posibles. En casa tenemos que mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos por qué estamos haciendo ciertas cosas de una manera u otra, pero al final del día creo que solo están tratando de hacer que los autos parezcan bonitos. Sobre este método en la revisión por la que a uno sí lo dejaron pasar con sospechas, pero lo dejaron pasar, mientras que al otro no, Douglas Bowles le preguntó a Blanche, oye, ¿es una situación única o puede ocurrir que envíes un auto y más tarde veas el auto de un compañero de equipo con algo en él que crees que no es coherente con las normas y luego vuelvas y los veas en el pit lane y realmente hagas algo? A lo que Blanche le dijo, sí. Absolutamente eso sucede. Así que desde el momento en que llegas a la técnica y en cualquier momento después de la técnica e incluso si has pasado la técnica, la inspección puede ocurrir de nuevo. Tienes que seguir las normas, así que no es raro. No ocurre a menudo, pero no es raro que ocurra. Quiero hacer un paréntesis aquí para analizar esto, porque este proceso que escriben en la técnica me parece a mí que se puede prestar mucho a esos grises en la comunicación de que me dijiste antes que sí y ahora no, y que en ese afán de Blanche por despachar rápido los autos, aún con la duda del auto 12, le acabó dando el sí. Me parece genial que aún tenga otros procedimientos para mitigar esto por si se le escapa un auto y seguir inspeccionándolos en cualquier momento, como bien dice. Sin embargo, considero que al menos en esa primera pasada técnica, llamémoslo así, hey, si tu prioridad es que no haya un cuello de botella en la inspección, pues confisca y deja en stand-by para el final ese auto que te genera dudas para que lo revises con tranquilidad, mientras permites que pasen a revisión los siguientes autos haciendo fila en la técnica. Ahora, por otro lado, los comentarios de Cindric. El decir que a los oficiales no les gustaba el ajuste me parece hasta desubicado. No se trata de que no les guste, Tim, sino que es un ajuste que infringe las reglas. Aquí yo al menos noto una primera pincelada que a lo mejor Cindric o no fue la mejor elección de palabras para expresar lo que quiso decir o desconoce esta parte del reglamento. Volviendo a los hechos, Doug Bowles cuenta que para este punto Blanche estaba muy seguro de que había una regla que decía que no se podía modificar el atenuador. Más concretamente, esto fue en referencia a la regla 14.7.8.16 que te dice qué partes del auto y de la carrocería puedes modificar. El punto 2 de esa regla dice que si no está en esta lista no se puede modificar eso. Y como el atenuador no aparece en dicha lista, pues por ende no se puede modificar.
Así que en ese momento, con Blanche ya reunido en el pit lane con Moyer, le dijo ahí mismo: mira, ya te has presentado, usted está aquí, tienes dos opciones. La primera es que puedes seguir adelante y clasificar, y en la revisión técnica post clasificación voy a confiscar 8 autos. Esto en referencia a los 6 del Fast Six, que por regla se hace así, aunque aquí Blanche iba a adicionar los 2 Penske's también. Y si tus 2 autos están entre los 6 primeros, muy seguramente fallarán la inspección técnica post-quali. La segunda opción que dio Blanche a Kyle Moyer es que puedes retirar el auto, por ende renunciando así a la chance de clasificar en el top 12. Antes de elegir una de las opciones, Tim Cindric cuenta que cuando preguntamos si podíamos modificar o cambiar eso antes de correr, se entendió, al menos inicialmente, que podríamos hacerlo. Nos habían dicho que posiblemente podríamos cambiar el atenuador o hacer otra cosa, y estábamos dispuestos a hacer lo que fuera. Aquí es cuando públicamente se empezaría a armar el despapalle en el pit lane. Nosotros como público veíamos por nuestras pantallas cómo las cámaras comenzaron a enfocar a los mecánicos y al personal del Team Penske llevando una variedad de herramientas a la parte trasera de los autos 12 y 2 para empezar a darle de martillazos, pasarle la pulidora e incluso hasta con soplete en mano, intentando eliminar esas costuras con las que habían rellenado el borde elevado del atenuador, con la esperanza de que al hacerlo pudieran ser autorizados de hacer su intento de quali. El personal de Team Penske pensó que podrían hacer esto, sin embargo, como el propio Tim Cindric también reconocería, las reglas de IndyCar establecen que una vez los autos pasan por la técnica antes de la quali de Indy 500, solo pueden hacer ajustes en la presión de los neumáticos y los ángulos de las alas. Cosa que, claro, cuando vino Don Soldador con su soplete, esto rápidamente llamó la atención de otros equipos y demás personal que empezaron a aglutinarse alrededor de lo que sucedía. Uno de los primeros, la de un muy enojado Chip Ganassi, propietario de Chip Ganassi Racing, quien se enzarzó en una acalorada discusión en el pit lane con Jonathan Gibson, vicepresidente ejecutivo de marketing y desarrollo de negocio de Penske Corporation, en el que, según IndyStar, se le oyó a Ganassi decir: no me lenguaje hagas decir algo. Creen que pueden pasar por la técnica y hacer lo que quieran ahí fuera. Punto y aparte en lo que seguimos reconstruyendo los hechos. Creo que este detalle fue el origen de aquel tweet de la periodista Jenna Fryer, donde, sin dar un claro contexto de la situación, empezó a esparcir el rumor de que supuestamente lo del atenuador fue señalado por Chip, infiriendo que él había sido el primero en darse cuenta de esto y por ende llamando a los oficiales. Pero como hemos repasado hasta ahora, ni siquiera Chip fue el primero. Realmente había sido Blanche mucho antes. A lo mucho, Chip fue de los primeros, pero en aglutinarse en torno a los trabajos del personal de Penske. Y para más INRI, ni mucho menos la imagen del tweet señala exactamente la zona en cuestión. ¿Qué vendría a ser esta en realidad? Y esta de aquí ni siquiera era una foto de uno de los Penske's. Continuando con los hechos, quedó esta particular imagen de Alex Palou con una sonrisa de oreja a oreja mientras observaba junto a un New Garden, expectante también, viendo con ojos curiosos qué hacía Tim Penske con su auto. Cindric, al ver el revuelo que se formó en el pit lane, declaró: si yo fuera uno de los competidores tendría el mismo argumento, en referencia al enojo de Chip Ganassi. Obviamente estábamos dispuestos a arreglarlo y hacer algo básicamente conforme a los ojos de los oficiales. Internamente necesitamos un proceso un poco mejor, pero sí, si no pasas la inspección en ese momento, no tienes la oportunidad de ir. No tenía sentido poner uno o los dos autos a hacer una clasificación y arriesgar a nuestros pilotos si sabíamos que no habían pasado la inspección. Al final del día, no lo hicimos bien.
Es en este momento que Team Penske toma la decisión de retirar el auto 2 del pit lane, como también el auto 2 que estaba en su pit box, y por tanto no salir a clasificar con ninguno de ellos. De esta manera, según la regla 8.5.13.2.6.5, todos los autos que no puedan comenzar o completar un intento de quali se clasificarán en la parte trasera del grupo del top 12, siendo ordenados por los tiempos de quali del día 1. Esto mismo también lo corroboraría Bowles en sus declaraciones. Según el reglamento, debido a los 12 primeros, esos autos saldrán detrás de los 12 primeros. Eso es lo que dice nuestra regla, y ahí es donde esos autos empezarán. Saldrán en el orden de su tiempo de clasificación de ayer, incluyendo el auto de Scott McLaughlin, porque esencialmente no pasó la inspección técnica de clasificación al no presentarse. Entre los comentarios finales de Cindric en este día, destaco este que dice: tienes que hacer lo que es el proceso de inspección y ajustarte a ello, y viviremos con ello y empezaremos en la cuarta fila. Supongo que prefiero saber que no se ajusta ahora en lugar de discutir sobre ello después de la clasificación o durante la carrera o en cualquier otro momento. Prefiero seguir adelante. Vuelvo a hacer un inciso aquí porque este comentario de Cindric de que supongo que prefiero saber ahora que no se ajusta, o sea, lo de rellenar el borde del atenuador, creo que evidencia bastante que al menos Cindric desconocía que es ilegal hacer esto. De forma oficial, a Douglas Bowles se le preguntó si estos atenuadores ilegales estaban colocados en los autos de Penske antes del domingo, a lo que Bowles respondió: todo lo que puedo decirte es que se encontraron hoy domingo. Y como tal, hasta ahí llegaría oficialmente todo el drama del día domingo 18, en lo que se disputaba la quali del top 12 en el día 2 de clasificación a Indy 500. Sé que a lo mejor algunos estarán preguntándose también por la subtrama del auto 3 de Penske y de lo que ocurrió con él. Para fines prácticos, considero que su caso en parte llega a salirse de la ecuación, así que lo abordaremos más adelante por aparte. Por cierto, cabe mencionar además que el sábado Bowles dijo que hasta ese momento se encontraba, y cito, compartiendo los hechos tal y como los conocíamos, que no preveía imponer ningún tipo de sanción al equipo Penske sino hasta después de la finalización del evento. Tengamos en cuenta que este es un procedimiento típico en los fines de semana de carreras de IndyCar, pero esto tendría un giro de 180 grados, ya que más pronto que tarde, al día siguiente, tempranito, el lunes 19, J. Douglas Bowles dio una conferencia de prensa en la que, en resumen, repasó la situación del domingo y anunciaba sanciones adicionales por parte de IndyCar a los autos 12 y 2, además, aparte del personal del Team Penske. Tras una nueva revisión anoche y esta mañana temprano, IndyCar moverá los autos 2 y 12 a las posiciones de salida 32 y 33 para la Indy 500. Saldrán en orden basado en sus tiempos de clasificación del sábado. La integridad de la Indy 500 es primordial, y esta infracción de la norma de la IndyCar contra la modificación de esta pieza y su uso tal y como se suministra es clara. La penalización debería ir más allá de simplemente salir donde los autos podrían haberse clasificado de todos modos si se les hubiera dado la oportunidad, o sea, en el top 12. Los autos deben estar entre los 33 más rápidos. Sin embargo, empezar en la cola de la parrilla es la penalización apropiada en este caso. Además, la IndyCar suspende a los estrategas de equipo de los autos 2 y 12, o sea, Tim Cindric y Ron Ruseski respectivamente, para el resto de Indy 500. Ambos autos perderán los puntos de clasificación para Indy 500 y cada inscripción ha sido multada con $100,000. Los autos 2 y 12 también perderán sus posiciones en boxes y seleccionarán sus boxes después de que el resto de los participantes tengan la oportunidad de ajustarse en consecuencia. Transparentemente, los 33 autos más rápidos están en esta Indy 500. El sábado, todos los autos pasaron el control técnico. No había ninguna razón para mirar esos autos. Aprobaron los autos, así que el sábado ese intento de clasificación debería mantenerse en lo que a mí respecta.
del domingo es cuando estamos hablando en este momento. Los hechos son que esos autos no se reunieron para clasificar en el top 12. La regla dice que si te descalifican de los 12, sales 12 y 11. Hemos ido un paso más allá y los hemos puesto atrás. Sobre el por qué le subieron la severidad a esta sanción, Bowles se refirió a que usaron el recurso de la regla 9.2.1 que básicamente le da autoridad a la IndyCar de ir ese paso más allá con las sanciones por haber infringido las reglas. Asimismo, Bowles explicó por qué se replanteó dar marcha atrás al procedimiento típico de IndyCar de esperar a sancionar hasta después de la carrera. A medida que te das cuenta de la gravedad de este evento, ciertamente te hace sentir como, ¿sabes qué? No deberíamos tratar esto como cualquier otro evento. Deberíamos tratarlo como el acontecimiento que yo le digo a todo el mundo que es. Es la mejor carrera del mundo y hay que tratarla de otra manera. Así que llegamos a ese punto poco después de esa conversación. Por supuesto, Douglas Bowles fue el encargado de tener que notificarle a Roger Penske sobre estas sanciones. Así comentó su experiencia. Puedo decirles que Roger Penske no aprobaría esto. De hecho, he tenido la oportunidad de hablar con Roger y puedo decir que esto es devastador para él. Esto es algo que creo que tendrá que abordar en algún momento. Palabras que vaticinaban otro hecho que ocurriría en los próximos días. Pero antes de eso, había llegado el momento en la rueda de prensa de que Bowles respondiera a aquellas preguntas e inquietudes que más eco habían desatado de todo este tema. Marshall Pruett de Racer le comentó que los equipos habían dicho en privado que tenían pruebas de que esta infracción había estado ocurriendo mucho antes del domingo y que habían llevado esas preocupaciones a la serie sin recibir respuesta alguna. A lo que Bowles contestó que los hechos que conozco son que se encontró el domingo. La sanción se basa en lo que ocurrió el domingo. He tenido equipos que me han dicho desde anoche que tienen fotos de autos, no solo de Penske, con cosas que no están dentro de las normas. Y les he preguntado por qué nadie me ha enviado nada o me ha dicho algo al respecto. Si alguien me hubiera dicho que ese era el caso, habría ido a hablar con Blanche y me habría asegurado de que prestáramos atención a eso. Los hechos que tengo son que ayer los autos no se ajustaban a nuestras reglas. Solo puedo tomar una decisión basada en lo que sé. Solo puedo animar a la gente a que si hay fotos de autos con cosas ilegales en ellos, tienen que decírmelo y entonces puedo abordarlo. Pero no puedo abordar algo que sucedió el año pasado cuando ni siquiera estaba en este trabajo. Y no puedo abordar algo que pasó el sábado si nadie tuvo las agallas de venir y decirme que estaba sucediendo el sábado. Hasta allí, eso sería lo más relevante de la conferencia de prensa sobre los autos 2 y 12. Pero esperen, recordemos que los autos de este equipo son 3. Abordemos ahora sí la subtrama del auto 3 del Team Penske. Remitiéndonos a los hechos, volvamos a ese día domingo. Por la mañana, durante la práctica previa a la quali del top 12, McLaughlin chocó el auto 3 y dados los daños y las pocas horas que estaba cerca de iniciar la quali, salió Kyle Moyer, también estratega de este auto 3, a declarar en Fox que directamente no iban a participar en esa quali del top 12. Inclusive, hasta ya casi que daban por hecho tener que recurrir sí o sí al auto de reserva que vendría siendo el que tenían preparado para New Garden. Por esta razón es que el auto 3 ni siquiera tomaría presencia en la quali. Pero claro, con todo el revuelo que ocurrió el domingo en torno a los autos 2 y 12, cabe preguntarse qué fue del atenuador de ese auto 3. Oficialmente, una de las declaraciones que dio Cindric en ese día domingo es la de que fue a los garajes del equipo para mirar el auto 3, dándose cuenta que no había sido modificado de la misma manera. En la conferencia de prensa del día lunes que dio Bowles, reveló que por la tarde del domingo habían confiscado los atenuadores de los 3 autos del Team Penske. Tenemos los atenuadores de estos 3 autos. Tras la revisión del auto y la incautación del atenuador del auto 3, IndyCar descubrió que el auto estaba usando un atenuador legal y sin modificar. El atenuador del auto 3 del accidente con el alerón estrellado todavía unido a él nos fue proporcionado y todavía lo tenemos.
ese atenuador no fue modificado en absoluto. Así que el domingo podemos decir por los hechos que el auto se presentó cuando rodaba, al menos con un atenuador en el auto que cumplía todas las normas del libro de reglas de competición de IndyCar. Así que el auto 3 comenzará en el 10º lugar, siendo el último auto del top 12 que no fue retirado a la parte trasera de la grilla. Así que el auto 3 no tendrá ninguna penalización adicional. Punto y aparte, más tarde me referiré nuevamente sobre este auto 3 y lo fascinante que trasciende su situación con el atenuador. Aunque, como para explicar esto se sale en parte de lo oficial, preferiré hacerlo cuando les comparta mi punto de vista y análisis personal. Pero oficialmente, de esta forma finiquitamos, ahora sí, lo acontecido en la rueda de prensa del lunes. Minutos después, Team Penske sacaría este comunicado en el que aceptaban la sanción y dado que por la misma Cindric y Ruseski volverían a perderse de la Indy 500, en los próximos días anunciarían novedades en su personal. ¿Se acuerdan de las palabras de Bowles referentes a cuando habló con Roger? Esa línea de que esto es algo que creo que tendrá que abordar en algún momento. Pues hacemos una pequeña elipsis hasta la mañana del miércoles 21 de mayo. Con un nuevo comunicado del Team Penske. Y aquí sí detonaron todo, ya que anunciaban la salida / despido de los 3 cargos más importantes del equipo encargados de dirigir al Team Penske en IndyCar. Estos fueron Tim Cindric, presidente del equipo, Ron Ruseski, director general, y Kyle Moyer, jefe de equipo. Y eso no fue todo de este miércoles, ya que pasado el mediodía, Douglas Bowles volvería a hacer una nueva rueda de prensa para dar más detalles y responderles a los medios sus nuevas inquietudes sobre la infracción técnica del Team Penske. He recopilado y reorganizado las más importantes de este tema. ¿Por qué no se permite modificar el atenuador? Si la gente modifica esa pieza, podría hacer que el auto sea más rígido o menos rígido, más o menos propenso a colisiones y, por lo tanto, podría cambiar el verdadero propósito de esa pieza del auto. El propósito de esa pieza es crear una absorción de energía cuando esa parte del auto golpea la pared hacia atrás. Absorbe la mayor cantidad de energía posible en el tiempo adecuado para reducir la cantidad de energía que llega a la transmisión y que finalmente pasa por el piloto. Está ahí para proteger la seguridad del piloto. En medio de informes de que equipos rivales informaron al equipo de inspección técnica sobre estos problemas tan recientemente como en Barber, ¿qué has aprendido en cuanto a la veracidad de esos informes? Le he preguntado a la gente sin rodeos. ¿Alguien te ha comentado algo sobre un problema con el atenuador en los autos Penske? ¿Alguien de otro equipo? Y hasta ahora todos me han dicho que nadie ha sido informado. ¿Por qué no se descubrieron antes los atenuadores modificados ilegalmente el equipo Penske? Nuestro equipo técnico se centra en lo que más afecta al rendimiento y se asegura de que todos esos elementos estén dentro de las tolerancias a las que presta atención la IndyCar. El propósito del atenuador en el auto es para la seguridad. No hay otra razón para ese atenuador que la seguridad. No hay otra razón para el atenuador que la seguridad. En las piezas diseñadas específicamente para la seguridad, nuestro equipo técnico no las revisa con regularidad, y esta es una de esas piezas que no se revisó hasta que se vio el domingo. ¿Es un error? Absolutamente es un error. No estoy poniendo excusas, cometimos un error. Pasamos por alto algo crucial para la forma en que hacemos la técnica, y es un elemento técnico relacionado con la seguridad. Y francamente, nada es más importante que la seguridad en los autos, incluso más importante que lo que sucede en la carrera y la práctica. No queremos que nuestros pilotos se lesionen. ¿Qué llevó a que detectaran estas infracciones específicamente el domingo? Para resumirles, aquí Bowles volvió a hacer un recuento de la inspección del domingo en el auto 12, agregando que cuando a Blanche le parecía liso el atenuador, de hecho, hasta lo palpó, y de ahí comenzaron sus sospechas. Que no sabe por qué justo en ese momento lo miró, a lo que Bowles continúa diciendo: entonces, ¿por qué ocurrió el domingo? No lo sé. Me alegra que se detectara el domingo. Esta es una oportunidad para que mejoremos en la técnica y al final del día fue una infracción de esa regla.
¿Se han realizado o se realizarán cambios en el equipo de inspección técnica de IndyCar antes de la Indy 500? No lo ha sabido ni lo sabrá. No tenemos tiempo y siento que nuestro equipo ha hecho un muy buen trabajo asegurándose de que las piezas del auto que influyen en el resultado de la clasificación o en el resultado de la carrera cumplan con su trabajo. ¿Qué cambios podría haber en el proceso en la inspección técnica de IndyCar en el futuro? Tras la clasificación, siento que los técnicos han hecho su trabajo 100%. Siento que tenemos muchas oportunidades de mejorar en la técnica 100%. Así que esa es una de las cosas que definitivamente haremos de ahora en adelante. Esta es una oportunidad para que me lancen al agua como nuevo presidente de IndyCar y encuentre la manera de asegurarme de que cosas como esta no vuelvan a suceder en el futuro. Tenemos 11 carreras tras la Indy 500 en las que debemos asegurarnos de que nuestro equipo técnico sean capaces de comprobar todas estas piezas. Si eso significa que tenemos que ampliar la cantidad de tiempo que tienen para comprobar los autos, si eso significa que tenemos que añadir más recursos en términos de personal, o si eso significa que tenemos que añadir más recursos en términos del equipamiento que utilizamos al pasar por la carpa técnica, lo haremos de aquí a finales de este año. Creo que probablemente nos vendría bien más personal a tiempo completo, pero parte del personal a tiempo parcial que tenemos son tan brillantes como ellos en el sector y entienden lo que hacen. Lo que ocurre es que tienen otros trabajos a tiempo completo. El problema es asegurarnos de que tenemos suficientes de esas personas y las más inteligentes. ¿Necesitamos o podríamos necesitar más personas a tiempo completo? Posiblemente, pero quiero asegurarme de que el hecho de que trabajen a tiempo parcial para nosotros no significa que no sean las mejores personas en el sector. ¿Realmente las modificaciones en el atenuador no suponen una ventaja competitiva? Empecé a escuchar el lunes a los propietarios de los equipos y a otros de que no tenía un impacto real en el rendimiento, y la razón por la que no se ha examinado tanto en los últimos años como las cosas que sí sabemos que sí tienen un impacto en el rendimiento es porque el atenuador no lo tiene. No estoy excusando el hecho de que se infrinja una regla. De hecho, deberían ver en la decisión que tomamos el lunes que nos lo tomamos muy en serio. ¿Se ha considerado o se considerará la posibilidad de alterar los resultados de la Indy 500 de 2024? No, señor. ¿Se estudiará la posibilidad de modificar los resultados de otras carreras? No, señor. Dado que la Indy 500 sigue siendo una carrera activa, ¿considerará revisar la legalidad de los resultados de clasificación de la Indy 500 del sábado y si estas piezas modificadas ilegalmente estaban en los autos 2 y 12? Creo que la sanción que impusimos es bastante severa por lo ocurrido. Fue una infracción de seguridad. No quiero hablar por todos porque estoy seguro de que alguien puede estar en desacuerdo, pero incluso públicamente, la gente ha dicho que esto tuvo un impacto de 0.0 millas por hora en ese auto. No hay nadie que te diga que realmente no iban a llegar a la carrera. Me siento muy seguro de que los 30 autos más rápidos son los que realmente tenían una oportunidad asegurada al salir el sábado. Así que por ahora hemos investigado el asunto y seguimos adelante. ¿Crees que los 30 autos legales más rápidos quedaron clasificados el sábado? Te entiendo. Tuvimos en Thermal un equipo que no pasó a la inspección posterior a la carrera por un motivo de seguridad similar relacionado con el panel de intrusión de ese auto. Y los tratamos igual. Probablemente los tratamos mejor que al equipo Penske. Tomamos la decisión de dejar el auto en su mismo puesto. Así que estamos tratando esto de la misma manera que tratamos a los demás. Oigan, si hay algo que este tema ha vuelto a reabrir es sin dudas la discusión sobre el conflicto de intereses que hay en la categoría. Le preguntaron a Bowles qué cambios a gran escala implementará Penske Entertainment para abordar esto, a lo que contestó que en los últimos meses habían estado trabajando arduamente en esto. Y con esto concluimos la rueda de prensa del miércoles. Más tarde, en ese mismo día, Fox publicó una entrevista que Jamie Little le realizó a Roger Penske. ¡Tantos bacalaos! ¡Es el jefe! Siendo esta la primera vez que hablaría públicamente en persona de todo este tema. Y como sé que el video se está haciendo algo extenso, igual, como siempre, te estaré dejando en pantalla las respuestas al completo de cada una de esas preguntas. Se los resumiría en que Roger respondió a los temas de los optics, conflicto de intereses en IndyCar, sobre el crear un organismo arbitral independiente, sobre si los autos con la infracción debieron o no competir,
si el auto con el que ganó Newgarden la Indy 500 del 2024 era legal, cuestión que profundizaré en breves, y sobre qué medidas tomará Roger de cara a futuro. Bien, quiero dejar muy en claro que hasta aquí llegaríamos con la versión oficial que nos ha permitido reconstruir los hechos. Hice algunos paréntesis e intervenciones como para puntualizar mejor ciertos detalles y en lo posible sin salir del oficial, pero lo importante es que, llegados a este punto y con todas las cartas sobre la mesa, tú saques tus propias conclusiones. A partir de aquí te contaré las mías con demás análisis y respondiendo las principales cuestiones de este tema, basándome también en la investigación de Boss y Tatarevich en Motorsport. Veamos, a estas alturas no caben dudas que en efecto hubo una infracción con los atenuadores en los autos de Team Penske, pero ¿por qué y cómo se originó esta modificación? Volvamos al inicio cuando te explicaba qué es el atenuador y el proceso con el que Dallara los actualizó a inicios de 2024 añadiéndoles esos paneles. Bossi cuenta que, según varias fuentes que no están autorizadas a hablar públicamente, cuando el Team Penske comenzó a recibir estos atenuadores actualizados por Dallara, los miembros de la dirección, al revisar cómo habían quedado los atenuadores, no estaban satisfechos con la estética de los nuevos paneles pegados, ya que presentaban una línea de pegamento brillante que sobresalía y el borde elevado. Por darte un ejemplo, esto es como cuando juntas dos piezas y el relleno que hace de pegamento tiende a salirse o desbordarse por las comisuras. Se rumorea que un miembro de la dirección técnica ordenó a los miembros de su equipo que limpiaran los bordes de las piezas para que el pegamento brillante resaltara menos. Para hacerlo, estos aplicaron un compuesto oscuro a los bordes y así alisándolos. Una vez modificados, los atenuadores se limpiaron y se recubrieron con sellador, siendo este un procedimiento estándar para muchas piezas de fibra de carbono dentro de Team Penske. De ahí que lo distintivo para identificar un atenuador modificado por ellos se vea como si tuviera un manchón oscuro en esa zona. Lo siguiente que le explicaron a Bossi respondería a la pregunta de ¿desde cuándo Team Penske tuvo a disposición el uso de estos atenuadores? Por lo que le contaron a él, estos se incorporarían a la rotación de demás piezas para su instalación en los autos al inicio de la temporada 2024. ¡Santa madre! Ahora, determinar y cuantificar exactamente en qué fines de semana, qué sesiones y en qué autos se instalaron, lo veo como una de esas cuestiones que difícilmente tengan una respuesta concluyente. Sí, cualquiera de nosotros podía tomarse la labor de mirar los tres Penskes en cada fin de semana que hubo acción desde 2024, buscando qué tipo de atenuador llevaban. Sin embargo, el gran problema para determinar con certeza algo así es que se necesitarían imágenes desde un ángulo muy específico y con la iluminación adecuada para determinar a ojímetro qué atenuador se utilizaba. Consideremos que en la zona del atenuador lo que se busca es ver que se encuentre ese borde elevado donde va pegado el panel, sin que parezca liso y con su característica brillante línea blanca. Muchas veces el alerón trasero tiende a cubrirlo y cuando no lo hace, la sombra que proyecta tiende a atenuar mucho esa zona del atenuador, valga la redundancia. Y ni qué decir de los ángulos de las fotos, porque aunque tengas todo lo demás, si no se tiene uno adecuado, literalmente es como intentar ver la profundidad de un pequeño escalón, pero mirándolo desde arriba. Te muestro estos ejemplos para ilustrarte mejor a qué me refiero. Esta foto es del auto de Pato durante el día 1 de quali de este año. Sin el ángulo adecuado, sin la iluminación que nos permita evaluar bien esa zona del panel en el atenuador. Entonces, ¿quiere decir esto que McLaren tampoco usaba un atenuador acorde? No, para nada. Solo que la foto no es concluyente para evaluar mejor esto con el ejercicio que estamos haciendo. Diferente es esta otra foto del Indy GP en la que, si bien le falta a algo de iluminación, tenemos el ángulo como para divisar el panel del atenuador con su línea blanca del borde elevado.
similar a esta de Rossi, también en St. Pete, donde apenitas se puede divisar, o esta otra de Mantarraya Rob el año pasado, que en la parte inferior apenitas también podemos constatar el borde del panel. Imágenes con más ejemplos ideales serían estas, donde puedes ver mejor el borde elevado y sobre todo la línea del panel, como esta de Armstrong en 2024, aunque solo se vea de la mitad para abajo. A lo que voy es que esta podría ser una razón por la que IndyCar decidió no ir más allá para determinar esto. Aquí dependes exclusivamente de ir a ojímetro y de que la imagen haya sido tomada casi que de casualidad en el lugar y momento adecuado para que al momento de evaluar el atenuador pueda ser concluyente. No es algo que puedas contrastar con sensores y tengas ese registro con la confirmación de decir, aquí sí lo utilizaron y además quedó registrado en tal sitio, como sí ocurrió con el caso del Push to Pass y la SU el año pasado. Roger Penske nos dio una pistita de que ellos recibieron de Dallara 9 atenuadores actualizados de cara a inicios de 2024. Pero claro, no sabemos a ciencia cierta cuántos de esos 9 atenuadores realmente se modificaron. Eso sí, Internet se puso manos a la obra en encontrar si había imágenes antes del día 2 de quali que mostraran signos de que el atenuador se haya modificado. Sobre todo tomando como principal referencia el manchón en el borde elevado de los paneles del atenuador. Y claro que las encontraron. Entre las que más eco hicieron en redes se encuentran las del Auto 3 que hizo la pole para la Indy 500 del 2024 e incluso un dúo entre el Auto 2 ganador de Indy 500 en 2024 que exhiben en el museo de IMS y otra de este auto que se estacionó en la meta una vez que ganó la Indy 500 2024 compartida por Marshall Pruett. Y como underdog también está la del Auto 2 que chocó en la quali de Road America en 2024. Y en lo que su servidor revisaba varias de estas fotos, me encontré con algo que me hizo cuestionar que tal vez el indicio del manchón podría no ser concluyente del todo como para dar por hecho que el borde elevado se haya rellenado. Fue cuando di con esta foto, posteada por Tony Donohue, que otra persona le había hecho llegar a él sobre el Auto 3 de Indy 500 2024. Y diría que esta de aquí es la viva prueba de que vuelve a jugar el tema de los ángulos que les comenté antes, porque cuando ves las fotos desde el costado de ese Auto 3 que hizo la pole en 2024, sí, ves el manchón, pero entonces ves esta otra de aquí del mismo auto, pero desde un ángulo más adecuado, donde puedes notar que, en efecto, el manchón que se veía en otras fotos está allí, pero con el detalle de que ahora sí podemos ver con claridad que la línea blanca del borde elevado de los paneles en el atenuador permanece allí brillosa. Un claro indicio de que el borde elevado no había sido rellenado. Y ojo, lo que quiero decir con esto es que existe la posibilidad de que, aunque identifiquemos la presencia del manchón en el atenuador, desde fotos con una perspectiva o ángulos laterales podría no ser concluyente como para asegurar que también el borde elevado del panel haya sido rellenado. Nuevamente, estamos intentando ver la profundidad de un pequeño escalón, pero mirándolo desde arriba. Hablemos de este video que Marshall Pruett grabó del Auto 2 que está exhibido en el museo de IMS. Aquí sí podemos apreciar mucho mejor cómo se vería ese atenuador modificado. Nótese la diferencia grabándolo desde cerca, cómo el borde elevado del panel sí que está rellenado al estar completamente oscurecido, opaco y alisado, cosa que contrasta con la imagen que te mostré antes del Auto 3. Ahora, aquí el kit de la cuestión es que estamos hablando de un auto colocado a exhibición en el museo de IMS, lo que implica que probablemente estemos ante un auto que parcialmente sea el original, o sea, hace que ya no conserva sus piezas originales de aquella carrera, y una de ellas podría ser el propio atenuador.
Hasta el mismo Marshall deja en claro en su video que no puede decir con certeza si esta pieza del atenuador modificado que está en el auto del museo se encontrase también en el auto ganador de la Indy 500 2024 al momento de cruzar la meta. Otro detalle que noté y que al menos para mí sería otro indicio de que este auto podría haber sufrido modificaciones de cara a dicha exhibición es que los bordes que se rellenaron de este atenuador modificado se extienden mucho más allá de lo que hemos visto en los procedimientos de Team Penske. Me explico. Cuando en el día de la quali removían las costuras y el relleno del borde elevado, quedó la marca de esa pulida de en dónde y en qué parte la estaban removiendo. La misma zona que hemos repasado en todo este video. Ahora, fíjense en este detalle. En un atenuador normal notarás que más atrás hay un segundo borde elevado o labio en la parte inferior. Y en el atenuador del auto en el museo, la mezcla que usaron para rellenar sus bordes la extendieron hasta allí, llegando a cubrir ese segundo borde elevado. Por eso considero que el atenuador que tiene el auto 2 del museo dista en parte del proceso que seguía Team Penske. Podría haberse retocado de cara a su puesta en el museo o bien no ser el atenuador original. Piénsalo, si Team Penske rellenase los bordes hasta ese segundo borde elevado, lo suyo sería que cuando removieron los de la quali, viésemos también una segunda marca de la pulida más atrás y en la parte inferior, cosa que no tiene. ¿Y qué hay de esa subtrama del auto 3? ¿Cómo es que se libró de cualquier penalidad? Ya hemos visto las declaraciones tanto de Cindric, que al mirarlo tras el choque de la mañana vio que no estaba modificado, a Douglas Bowles, que tras confiscar los atenuadores y revisarlos vieron que el del auto 3 era legal, y a Roger Penske decir que habían comprado atenuadores más nuevos y que por eso el de McLaughlin no presentó problema alguno. Curiosamente, esto mismo corroboró Bossi en su investigación incluso antes de la entrevista que dio Penske, con lo que podríamos inferir que Dallara habría mejorado su proceso con el que pegaba los paneles al atenuador, o al menos lo suficiente como para convencer al equipo técnico de Team Penske de no modificarlos, al no detectar ese pegamento en los bordes que para ellos resulta antiestético. Y uno de esos nuevos atenuadores se encontraba instalado en el 3. Y si te preguntas, hey, ¿de casualidad alguien habrá tomado una foto del atenuador de ese auto 3? Pues te comento que un usuario en Reddit compartió esta foto del auto 3 tomada minutos antes de que iniciara la práctica en la que chocaría. Y si nos fijamos, podremos encontrar cómo está visible el borde elevado sin rellenar. Ahora, me resulta inquietante la pregunta de ¿dónde falló el proceso de la inspección técnica de IndyCar? Ya que hablamos de que Team Penske disponía de atenuadores modificados desde inicios de 2024 y que a los inspectores se les pasase por alto durante casi un año y medio, es algo que pone en tela de juicio este proceso de la inspección técnica. Para Bossi, él cuenta que según diversas fuentes del paddock, la modificación se descubrió en la quali de Indy 500 debido a informes de otros competidores al departamento técnico de IndyCar, quienes les instaron a revisar los autos de Team Penske. Sin embargo, esto a su servidor no le encaja, ya que considerando la respuesta que dio Douglas Bowles a una cuestión idéntica de que por qué nadie le había dicho algo al respecto hasta ahora y que si fuera el caso él habría ido a hablar con Blanche para prestarle atención a ello, y hasta el propio Bowles animó a la gente de que si ven cosas ilegales tienen que decírselo, y como él mismo dijo, no puede abordar algo que pasó antes si nadie tuvo las agallas de venir y decirle que estaba sucediendo desde antes. Aún a día de hoy, nadie ha refutado esas palabras de Bowles de que, disculpe, señor Jake Douglas, yo sí me quejé el día tal sobre esto mismo, y si realmente hubieron competidores que avisaron antes lo del atenuador, hasta puede que lo hayan hecho con la persona incorrecta. Quiero decir, si por ejemplo ves que hay algo mal con los neumáticos blandos porque se desgastan muy rápido y no duran nada, no te vas a ir a quejar con la mascota de Firestone. A lo mucho, lo que Firehawk o Murderhawk va a hacer es echarle la bendición a los blandos y luego reírse en tu cara mientras ve cómo sufres en lo que lidias con esa goma.
Es por ello que, al menos yo, me inclino más por la respuesta que dio Bowles de que, como esta se trata de una pieza diseñada específicamente para la seguridad, el equipo técnico no las revisa con regularidad, ya que ellos centran más su atención en todos los elementos que más afectan al rendimiento del auto, reconociendo así dicho error de que se pasó por alto. Y esto de aquí nos lleva a la pregunta del $1.000.000. Tim Penske ¿obtuvo ventaja con el atenuador modificado? Ya vimos antes, entre varias declaraciones que dio Bowles, de que empezó a escuchar a los propietarios de los equipos y a otros de que no tenía un impacto real en el rendimiento, que el único propósito del atenuador es ser una pieza diseñada para la seguridad y que para el equipo técnico de IndyCar no es una pieza que afecta el rendimiento del auto. Ahora, sería fácil inferir que cuando se suaviza la carrocería de un auto, a menudo puede permitir que el flujo de aire transcurra de manera más suave, reduciendo así el drag o resistencia al aire, y que por ende podríamos pensar de primeras que en un atenuador con el borde elevado alisado podría suponer una ganancia de rendimiento, ¿no? Para Bossi, discusiones con expertos de la industria demuestran lo contrario. Según él, discusiones con ingenieros, especialistas en carrocería y pilotos llevaron a la conclusión de que no hay un flujo laminar a lo largo de los lados del atenuador, lo que significa que el flujo de aire sobre el auto no está lo suficientemente cerca del costado de ese atenuador como para que un paso brusco o una transición suave como la del borde elevado rellenado en esas piezas marque una diferencia en el flujo de aire que sale de la parte trasera del auto. Tiempo después, Bossi compartiría esta imagen de una representación CFD del actual IndyCar, donde él comenta que tiene un plano de corte cerca de la altura del atenuador trasero y, de esta manera, corroborando la falta de flujo laminar en esa zona. Sin embargo, su servidor, investigando y preguntándole a personas que están más afines a esto de los CFDs, me han comentado que lo que la imagen muestra es la distribución de la magnitud de la velocidad en un IndyCar. En este color map, los colores cálidos, como el rojo y el naranja, indican zonas donde el aire se acelera y se mueve más rápidamente, mientras que los colores fríos, azules y verdes, señalan áreas donde la velocidad disminuye. Por ejemplo, en la zona del atenuador se observan tonalidades azules, lo que nos indica una desaceleración del flujo. Además, ese par de corrientes amarillas que salen justo después del atenuador, intuyo yo que podrían estar relacionadas con la influencia de los dos pilares que sostienen el alerón trasero ubicados justo arriba del atenuador. Es importante aclarar que este color map del CFD nos muestra únicamente la variación de la velocidad del aire y no determina directamente si la capa límite es laminar o turbulenta. Pero si consideramos lo que comentaron ingenieros y expertos en carrocería de los que Bossi y Douglas Bowles hicieron mención, ver colores fríos en el atenuador no implica necesariamente la existencia de un flujo laminar suave o tranquilo. Aunque se observe baja velocidad, ese flujo no sería laminar ni ordenado, ya que las perturbaciones provocadas por la geometría del auto y la influencia de elementos cercanos como los pilares se mezclan rápidamente, generando un régimen turbulento. Por tanto, a pesar de la desaceleración observada en la zona del atenuador, el flujo de aire sobre el auto no está lo suficientemente adherido al costado de ese elemento. Esto significa que, ya sea que se trate de un paso brusco o de una transición suave como la que supone el borde elevado rellenado en el atenuador modificado, no se genera una diferencia significativa en el patrón del flujo que sale por la parte trasera del auto. Y finalmente, la última cuestión: ¿qué debería hacer IndyCar en el futuro? Por un lado, claramente mejorar sus procedimientos de la inspección técnica. No deja de ser preocupante que se pasara por alto este tipo de modificación por tanto tiempo. Una idea interesante que sugiere Bossi es el introducir ese escaneo con imágenes digitales de la carrocería, como se ven en las inspecciones de IMSA y NASCAR. Lo que sí he notado desde entonces es que, dado todo el furor que este tema ocasionó, ahora como que desde la inspección técnica sí están anunciando mucho más de cara a la opinión pública este tipo de infracciones, como las de Kirkwood, Ericsson y Aylot en Indy 500 o la de Ferrucci en Detroit. Ahora, por el otro lado, si me lo preguntas a mí, llegados a este punto del video, con todo lo dicho y analizado,
personalmente sí considero y me hace sentido que respecto a esto del atenuador, hablamos de una pieza que probablemente se modificó por motivos estéticos. Y aunque no represente una mejora en el rendimiento del auto, Team Penske infringió una norma del reglamento. Si los representantes de Team Penske deseaban modificar esto, lo suyo era presentarles esta pieza a los oficiales de IndyCar y obtener o no alguna aprobación. Aunque intuyo que de entrada esto no se les pasó considerarlo porque pensaban que podían hacerlo sin más, y menos todavía cuando los inspectores les señalaron tardíamente que esto no se podía hacer. Amigos y amigas, hemos recorrido la trazada oficial curva por curva, escuchado los testimonios y puesto en evidencia cada detalle, desde el proceso de inspección hasta subirnos al onboard del análisis propio. Pero vamos más allá al comparar lo que se dice oficialmente con lo que realmente se observa en los autos entre dos perspectivas. Una reglamentaria que narra lo oficial y otra analítica que revela esos matices ocultos, capturando así las realidades de un mismo hecho. ¿Hasta qué punto un retoque que a primera vista solo estiliza el auto puede convertirse en una infracción que desgasta la integridad del reglamento? Porque en IndyCar, cada detalle, por mínimo que parezca, testimonia la batalla constante entre la precisión técnica y la interpretación subjetiva. Esa línea que separa la percepción de la controversia, tan fina como el tear-off del aeroscreen, permanece borrosa mientras los equipos den por buena su propia lectura de la norma y las inspecciones a veces no consigan detectarla con la misma nitidez. Mis estimados, no me queda más que agradecerte a ti por acompañarme durante este análisis. Si te ha gustado este video, apreciaré muchísimo tu like y tu suscripción. ¡Un saludo!